Hola a todos, somos el grupo número 3 y el día de hoy les hablaremos y presentaremos nuestro proyecto de emprendimiento de difusión cultural de Cátedra Vallejo. Nuestro grupo está conformado por Guerrero Juárez Samantha Solange, Infante Merino Geraldine Brigic, Pulca Cruz Jonathan, López Serrano Nayeli Clementina, quien les habla López Vargas Wilson Elías, Miñano Silva Yelixa, Moscol Zárate Yanira Mireili, Muro Herrera Leticia Noemí, Navarro Ordinola Camila Valentina y Nima Lizano Gigi Nairobi. Esperamos sea de su completo agrado nuestro trabajo. César Vallejo fue uno de los poetas más grandes del siglo XX de América Latina y del mundo entero. Fue un escritor peruano. A través de su obra nos transmite sufrimiento, amor y compromiso con la sociedad, y de quien es fundamental conocer los hechos más importantes de su vida y trabajo literario. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en el pueblo de Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad, y murió el 15 de abril de 1938 en la ciudad de París, Francia. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Burronero. Vallejo tenía 11 hermanos, los cuales clasificaba en 3 grupos. En el primer grupo se encontraban los 4 hermanos mayores, y el cual le seguían otros 4. Entre ellos estaba su hermana María, la cual falleció muy joven, mientras que su hermano Manuel vivió en Sistambamba y su hermano Néstor estudió abogacía. Por último se encontraban los 4 menores, donde César era el último. Algunos de sus hermanos tenían profesiones. Esto se daba a notar más en los varones, puesto que para esa época las mujeres les enseñaban las tareas del hogar. De pequeño estudió en el Centro Escolar 127, en el mismo pueblo de Santiago de Chuco, y culminó sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco en el año 1909. Sus estudios universitarios los inició en la Universidad Nacional de Trujillo, en la Facultad de Letras, pero los dejó por problemas económicos, así que en 1911 retoma sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la Facultad de Medicina, pero pronto otra vez los vuelve a abandonar. En 1913 nuevamente retoma sus estudios en la Universidad de Trujillo a estudiar en la Facultad de Letras. Y en 1915 logra conseguir su grado de bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. En 1915 trabajaba como maestro del primer grado de primaria en el Colegio Nacional San Juan, teniendo entre sus alumnos al conocido escritor Ciro Alegría. En su testimonio cuenta que a Vallejo le agradaba hacerlos relatar historias y dialogar acerca de las cosas intrascendentes que veían a diario. Meditando, entendió que le agradaba mirar la vida a través de la mirada transparente de los pequeños, y asombraba con secretas fuentes de poesía en su estilo lleno de metáforas. Él intentaba sacar a relucir sus capacidades de crear y observar, y cuando guardaba silencio le hacía preguntas acuciantes. Vallejo, en su etapa de docencia, era muy atento con sus niños. Le agradaba que sacaran a relucir su creatividad, interesándose en cada pequeña cosa que le pasaba a sus alumnos. Desde mi punto de vista, él hacía eso para que sus alumnos se sintieran escuchados y así desarrollen mejor sus habilidades con seguridad de sí mismo. César Vallejo también fue encarcelado. Nos relata que nuestro poeta en el año 1920 se encuentra en Santiago de Chuco, época de fiestas patronales, pero también de conflictos entre los bandos partidistas y civilistas. Sucede que hubo un motín de soldados en estado de embriaguez, en donde estaban al mando del alférez Dubois. Estos disparan y matan a 2 personas. La población, al enterarse de este hecho, incendia la casa de comercio de Carlos y Alfredo Santamaría. En este caso hubieron muchos involucrados,
pero Santamaría en sus declaraciones dice que Pedro Losada se encontraba en el incidente, lo que llevó a muchos de sus allegados, incluyendo a César, ya que estos fueran sospechosos de tales crímenes. Pedro Losada era alguien de dudosa reputación. Todo ahora inexplicablemente apunta a César Vallejo, a quien le imponen una orden de captura. Losada es detenido en su camino a Trujillo fuga. Días después es encontrado muerto. Vallejo fue encarcelado. Pasó 112 días en prisión. Al cumplir su sentencia y cuando ya habían declarado que no tenía ninguna participación en ese incidente, la familia Santamaría, por venganza política, no se quedó tranquila. Así es como Vallejo, golpeado psicológicamente, planteó que lo mejor es salir del país. La vida de César Vallejo en París. Vallejo, tras vivir una vida llena de sufrimiento e injusticia en nuestro país, toma la decisión de irse al extranjero, en este caso a la ciudad Cumbre, donde se reunían escritores de todos los países, París. Asimismo, no solo se quedó en Francia, sino también viajó a España y Rusia, pero siempre recordando el pasado. Vallejo viaja hasta en 3 ocasiones a Rusia, en donde se inclinó por el comunismo y se volvió un defensor de las ideas marxistas. Después de un tiempo vuelve con otro tipo de pensamiento, pero también con la clara idea de que no podría vivir en Rusia, pues el lenguaje para nuestro poeta era abismal. Tiempo después viaja a España, donde participa en un movimiento revolucionario tras estallar la guerra civil. Aquí publica su segunda edición de su famoso poemario Trilce. Se dice que este poemario no fue elaborado para ser reconocido, sino porque el autor necesitaba recursos económicos. Para los amigos de Vallejo, él era una persona humilde y de gran corazón. No negaba su amistad y era una persona que entablaba conversación fácilmente. A pesar de mantenerse en la pobreza, llevó una vida vigorosa, pues visitó muchos países. Después de un tiempo, tras una recaída, muere en 1938 en la ciudad de París. Los relatos de Juan Espejo Astúrizaga y Antínoo Borrego se centran únicamente en los años peruanos de Vallejo. Estos fueron 1892 y 1923. Juan Domingo Córdoba Vegas, Ernesto More y Armando Bazán ofrecen atisbos de Vallejo durante sus breves asociaciones con él en París, pero sus testimonios adolescentes de la ceguera, de la retrospectiva y frecuentemente se contradicen en cuanto a fechas. El relato voluble de Georget, en este caso sería la viuda de Vallejo, de sus últimos años en París, escritos explícitamente para subrayar su compromiso político, pero más abiertamente para contradecir otras versiones, está plagado de errores, exageraciones y omisiones. Fábula salvaje es la segunda obra en prosa publicada por César Vallejo, la cual fue calificada como novela psicológica. Esta trata de un hombre que va perdiendo poco a poco la cordura debido a unas apariciones fantasmagóricas que él no puede explicar. Fábula salvaje es arcaísmo equivalente a fábula. Al género que pertenece la novela titulada Fábula salvaje de César Vallejo es a la ficción, ya que la novela trata sobre ciertos fantasmas que el personaje principal ve. Es por ello que forma parte de este género, ya que es algo imaginario e irreal. Fábula salvaje fue la segunda obra en prosa que publicó Vallejo.
a solo 2 meses de la publicación de su colección de relatos escalas melografiadas. Se trataba de un folleto de 49 páginas que salió como el 9º número de la colección popular editada por la Novela Peruana. Su publicación quincenal, dirigida por Pedro Barrantes Castro, el 16 de mayo de 1923 en la capital de Lima. Póstuma apareció su segunda edición, formando parte de la obra que llevaba el título Novelas de César Vallejo. Años más tarde, en 1948, volvió a aparecer, pero esta vez formando parte de la obra Novelas y Cuentos Completos de César Vallejo, publicación que fue patrocinada por Georgette Vallejo, viuda del poeta. Entre los personajes que encontramos de la obra está el personaje principal, quien es Balta Espinosa, la persona que sufre de estas alucinaciones. Y en los personajes secundarios encontramos a su esposa, Adelaida. Fábula Salvaje nos relata 4 temas. El primero de ellos es la psicosis. Esta se hace presente desde el inicio de la obra, ya que nuestro personaje principal, Balta Espinar, tras verse a un espejo y observar una imagen la cual no era de su rostro, se asusta, deja caer este objeto y este se rompe, iniciando así una serie de delirio o cuadros psicóticos durante la obra. El segundo tema a tratar son las supersticiones. Esta se hace presente luego de que Balta Espinar le cuenta a su esposa Adelaida lo sucedido con el espejo, y esta le da a entender que se vienen malos acontecimientos, porque el hecho de que se rompa un espejo es un inicio de mal augurio. El tercer tema a tratar es la violencia, tanto física como psicológica, hacia la mujer, porque aquí vemos que Balta Espinar agrede tanto físicamente mediante golpes y psicológicamente a través de insultos a su esposa Adelaida, la cual es culpada y lógicamente porque Balta Espinar supone que la imagen que vio tras él fue de su amante, cuando esto no tiene ningún sentido, ya que esta imagen fue de un espectro fantasmal producto de los cuadros psicóticos que acontecían en nuestro personaje. Y el cuarto y último tema que se trató en la obra Fábula Salvaje es acerca del machismo. Este se hace presente tanto en el inicio, desarrollo y final de lo que es Fábula Salvaje, porque vemos como Balta Espinar se sobrepone sobre la mujer, haciendo que ésta se calle porque está interrumpiendo su diálogo. Y así vemos cómo el machismo, que es el poderío del hombre sobre la mujer, se ve presente en el desarrollo de toda la obra. Voy a hablar sobre el primer valor encontrado en la obra Fábula Salvaje, ya que este valor es el amor. Dicho valor nos manifiesta que el deseo de esta joven esposa es tener a su esposo y a su futuro hijo en los brazos de ella. Quiere tener siempre la confianza de ambos, ya que es muy cierto que en Fábula Salvaje es una de las novelas muy importantes de César Vallejo, ya que nos hace ver la convivencia del hombre con la superposición de sintetizar que primero está su forma de vida creada por él mismo. Esto quiere darnos a conocer que le afecta la vida como Balta lleva a pensar una supuesta infidelidad por la figura que él solo veía que lo estaba acechando. Por ello es recomendable que las personas busquen ayuda profesional cuando se encuentran en casos así, ya que muchas veces esto se considera así y ellos pueden llegar a tener una vida más sana y tranquila. Integridad física. Este valor se ve afectado en Adelaida cuando se convierte en víctima de golpes e insultos, ya que su esposo Balta decía que ella le era infiel. Fábula Salvaje y su relación con la actualidad es que ahora hemos visto muchos casos de suicidios por jóvenes adolescentes que han llevado una vida creyéndose ser una mala persona, no merecedores de la vida, que han sido juzgados por su personalidad, por su forma de pensar y por su físico. Ante ello tenemos graves consecuencias. Es por esto que este cuento es importante, ya que nos deja un mensaje de no oír las voces ni las imaginaciones malas, ser realistas y optimistas y comunicar nuestra negación.